En la clase anterior estuvimos trabajando el diálogo entre personajes de una historia. Ahora vamos a trabajar el diálogo interactivo. Vamos a tener un personaje que va a interactuar y dialogar con el usuario. En este diálogo interactivo vamos a ir ingresando o entrando en el terreno del juego. Este diálogo interactivo va a representar como esos tipos de juegos de preguntas y respuestas, en el cual acá el gato nos va a hacer preguntas, nosotros vamos a responder mediante el teclado y esa información el gato lo va a guardar en contenedores que en programación se denominan variables. Esas variables lo podemos ver como cajas que mantienen un valor, ¿sí? Vamos guardando un valor, que esa caja siempre le vamos a dar un nombre identificatorio y siempre va a almacenar un tipo de información. Por ejemplo, si utilizamos una variable denominada nombre para guardar el nombre que le ingresemos por teclado, entonces esa caja se denominará nombre y lo que almacenará será un valor que es una cadena de caracteres, que en este caso sería un texto. Si en esa variable que ya tiene un valor le queremos cambiar con otro valor, ese valor anterior se pierde y se actualiza con un nuevo valor. Bien, vamos a comenzar este diálogo interactivo con el gato, y el gato al comenzar, al ejecutarse el proyecto, lo primero que nos va a hacer es preguntar nuestro nombre. El preguntar, ¿sí?, y el empezar a dialogar con el usuario, se utilizan bloques de la categoría sensores. Los sensores, todos estos bloques tienen que ver con lo exterior, ¿sí? Todo lo que está relacionado con el usuario. Por ejemplo, cuando el usuario ingresa algo por teclado, cuando hace un clic del mouse o cuando mueve el mouse y demás. Como el gato va a empezar a dialogar con nosotros, lo que nos va a hacer es, nos va a preguntar nuestro nombre. Vamos a arrastrar el bloque preguntar y el gato nos va a decir: hola, ¿cuál es tu nombre? Si probamos qué es lo que hace este bloque, ejecutamos y dice: hola, ¿cuál es tu nombre? Y acá abajo aparece, ¿sí?, una zona editable en donde nosotros podemos escribir. Por ejemplo, si yo pongo mi nombre, no hace nada, ¿sí? Pero en algún lugar el gato recibió la respuesta. La respuesta está en este contenedor de información especial que mantiene Scratch, que es lo que captura lo que viene de teclado. Entonces, si tildamos, nos va a aparecer un monitor y lo último que habíamos ingresado por teclado, en este caso, fue mi nombre. Y esto quedó almacenado en ese contenedor de información especial de Scratch, ¿sí? Nos va a aparecer en este extremo solo si tildamos esa casilla de verificación. Si no queremos que aparezca ahí, la destildamos. Bien. Como el gato nos pregunta nuestro nombre y lo va a almacenar en una variable. La variable que vamos a utilizar se va a denominar nombre. Para ello vamos a ir a la categoría variables y vamos a crear una nueva variable. Vamos a hacer clic en nueva variable y nos va a preguntar un nombre para esa cajita. En este caso nosotros le vamos a denominar una variable nombre. Y nos especifica si esa variable va a ser para todos los objetos de nuestro proyecto o para solo ese objeto, que en este caso es el gato. Como en este caso tenemos al gato, ¿sí?, podemos poner a todos los objetos. Las variables, cuando son para todos los objetos, esas variables son globales, que quiere decir que los pueden utilizar todos o pueden verlo todos. En cambio, si yo le digo que esa variable solamente va a ser para ese objeto,
esa variable es local a ese objeto y el resto de los objetos no lo puede ver. Entonces, por ahora vamos a dejar para que vean todos los objetos, inclusive el escenario. Entonces vamos a dejar la variable nombre e inmediatamente nos aparecen nuevos bloques y una variable, ¿sí?, denominada nombre, que tiene una casilla de verificación que por defecto aparece tildada, y en este extremo nos aparece el monitor para mostrarnos el valor actual de esa variable. Si no lo queremos tener en el proyecto, la destildamos y desaparece, pero la variable sigue estando. Esta es una forma de ir viendo qué valores va teniendo y si vamos trabajando bien nuestras variables. En este caso, cuando nos pregunte cuál es tu nombre, ya dijimos que ese valor que ingresa por teclado va a estar en lo que es respuesta. Entonces, esa respuesta, ese contenido que viene de teclado, como está en esta área de información, vamos a copiar ese valor dentro de nuestra variable nombre. Entonces, vamos a usar el bloque fijar y vamos a fijar esa variable nombre a un valor que es lo que tiene almacenado respuesta. Y eso lo vamos a apilar dentro de este conjunto de acciones. Ahora vamos a ejecutar y observar qué valor ahora tiene mi variable. Vamos a comenzar. Nos pregunta cuál es tu nombre. Voy a escribirle mi nombre y vamos a ver que la variable nombre capturó lo que tenía respuesta. Ahora bien, vamos a utilizar ese valor que está contenido dentro de la variable nombre y el gato nos va a saludar diciendo, por ejemplo, hola Diana. Me va a saludar. Vamos a hacer en apariencias y el gato me va a decir hola y me va a decir hola, en este caso Diana. Para concatenar dos palabras, en este caso la palabra hola y lo que viene por teclado, yo tengo que unir dos palabras. Para unir dos palabras vamos a usar un operador especial. Hay un operador que dice unir dos palabras, por ejemplo, o dos frases. Unir hola mundo. En este caso nosotros queremos que nos diga hola y el nombre. Vamos a poner unir hola y vamos a poner la variable nombre. Vamos a ir a variables y esta variable que está acá, que es el que tiene el valor que vemos ahí en el monitor, vamos a arrastrar y vamos a decir hola y el nombre. Vamos a probar qué es lo que hace reemplazando este unir dentro del decir. Vamos a probar. Corremos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Vamos a poner otro nombre, por ejemplo, Ana. Hacemos enter y nos va a saludar hola Ana, pero aparece el hola pegado con el valor que tiene la variable nombre, por lo tanto le vamos a poner un espacio para que no quede todo pegado. Entonces vamos a unir hola y vamos a poner un espacio y seguido va a concatenar o unir con lo que tiene la variable nombre. Vamos a probar. Hola, ¿cuál es tu nombre? Y vamos a ponerle, por ejemplo, cualquier otro nombre, Pedro. Y nos va a decir, hola Pedro. Esa es una forma de hacer un diálogo interactivo. Bien, ahora avancemos. Una vez que nos preguntó el nombre, el gato es curioso y nos va a preguntar la edad. Vamos a ir nuevamente a sensores y nos va a preguntar, vamos a usar el preguntar y esperar, y ahora la pregunta va a ser ¿cuál es tu edad? Vamos a escribir ¿cuál es tu edad?
y nosotros le vamos a responder. Esa respuesta tiene que estar almacenada en otra variable que guarde la edad. Por ejemplo, podemos denominar a nuestra variable edad. Vamos a ir a variables, vamos a crear una nueva y vamos a denominar una edad. Inmediatamente nos va a aparecer otra variable con un valor en 0, ¿sí?, que aparece por defecto tildada para que vayamos observando qué valores tiene. Ahora bien, esa variable va a contener la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es tu edad? O sea, va a ser muy parecido a lo que trabajamos con el nombre. Vamos a fijar edad, la variable edad, a el valor que nos dé la respuesta. Entonces vamos a ir a sensores, vamos a arrastrar la información que tenga respuesta que viene de teclado y ahora sí vamos a fijar la edad. Vamos a ver, vamos a trabajar, vamos a agrandar un poco, nos pregunta ¿cuál es tu nombre? Vamos a escribir, por ejemplo, otra vez vamos a poner Diana, nos dice hola Diana y nos dice ¿cuál es tu edad? Y bueno, vamos a poner una edad, por ejemplo, ¿sí? Y termina. Pero fíjense, observen que la variable edad ahora quedó guardada un valor 37. Bien. Ahora, continuando con el diálogo interactivo, ya tiene la edad almacenada en la variable edad. Ahora, con la información que tiene el gato, va a determinar si una persona, si esa persona o ese usuario es mayor o menor de edad. Para determinar si una persona es mayor o menor de edad, vamos a preguntar siempre si la edad es menor a 18 años, quiere decir que esa persona, ese usuario, es menor de edad. Y si el valor de la edad es mayor que 18, entonces quiere decir que es mayor de edad. Bien, vamos a utilizar una pregunta, obviamente, lógica, de decir, si la edad es menor que 18, si nos da verdadero, quiere decir que es menor de edad. Y si nos da falso, quiere decir lo contrario. Bien, vamos a trabajar con el bloque de decisión sí, sí, no. Y vamos a hacer la pregunta lógica o la pregunta de condición de evaluación, pero vamos a preguntar con respecto a la edad. Para preguntar vamos a ir a los operadores y vamos a hacer una comparación de edad con un valor. Vamos a utilizar este operador lógico, digamos un operador relacional, en el cual va a ser una comparación si un valor es menor a otro. Vamos a separarlo por acá y vamos a decir, si el valor que tiene la variable edad, es decir, vamos a ir a variables, vamos a tener por un lado edad y vamos a decir, si la edad es menor que 18, entonces ¿qué sucede? Es menor de edad. Si no, si eso es falso, sería mayor de edad. Entonces, esa pregunta la vamos a arrastrar dentro del bloque sí y vamos a decir, si la edad que ingresó el usuario y fue almacenado en la variable edad es menor de 18, vamos a decir, ¿sí? Vamos a decir, en vez de hola, le vamos a decir, eres menor de edad. Si no, es decir, si eso da falso, quiere decir que es mayor de edad. Y vamos a decir, eres, pusimos mal, vamos a ir en la parte del si no, eres mayor de edad. Vamos a probar hasta ahora
cómo viene nuestro diálogo interactivo. Esto lo vamos, para probar, lo vamos a apilar y ahora sí vamos a ejecutar. Ejecutamos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Vamos a poner Fabiana, por ejemplo. Nos saluda, hola Fabiana, ¿cuál es tu edad? Vamos a probar un valor mayor de edad y después vamos a probar uno menor de edad. Vamos a poner, por ejemplo, 45. Si nos pone 45 nos dice eres mayor de edad. Vamos a volver a ejecutar y vamos a probar con una edad obviamente mucho más chico que 18. Vamos a ejecutar, le diremos otro nombre, por ejemplo Paola. Nos va a saludar, hola Paola, y nos dirá cuál es tu edad. Y vamos a poner un número 6. Y nos va a decir eres menor de edad. Esa comparación del sí, si no, nos va a hacer una bifurcación que ustedes vieron ya en los ejercicios de resolución de problemas, ¿sí? Y en base a eso va a dar un mensaje. Bien, ahora vamos a avanzar un poquito más en lo que es el diálogo interactivo y vamos a ver lo que en programación podemos tener esas estructuras una adentro de la otra, es decir, vamos a ver los sí anidados. Vamos a continuar con la información de la edad. A aquellos usuarios que sean mayor de edad, el personaje le va a preguntar si tiene carnet de conducir, porque ya sabemos que los menores de edad, bueno, en este caso vamos a suponer que los menores de 18 no tienen carnet de conducir. Entonces, vamos a ir a lo que es el sí. Vamos primero a preguntar si cuando sea mayor de edad, lo primero que tenemos que hacer es preguntar si tiene carnet de conducir. ¿Tienes carnet de conducir? ¿Sí? Y esa pregunta solo lo haremos a aquellas personas que solo son mayor de edad. Es decir, vamos a ir al bloque si no, que es la parte en donde encontramos que el usuario es mayor de edad y le vamos a preguntar si tiene carnet de conducir. Esa respuesta podemos utilizarla ya sea guardándola en una variable o bien directamente trabajar con esa información de respuesta. Entonces vamos a decirle si la persona me responde que sí, entonces le vamos el gato nos va a decir felicitaciones. Y si le respondemos que no, entonces nos va a responder es hora que saques uno. Vamos a hacer la misma pregunta de decisión, sí, si no, pero la construcción de la comparación vamos a decir, vamos a ir a sensores y vamos a comparar la respuesta por un lado, ¿sí? Y vamos a decir, si la respuesta nos dio sí, es verdadero, ¿sí? Si es igual, es verdadero, y si no es igual a sí, entonces quiere decir que es falso. Vamos a ir a operadores y vamos a utilizar la comparación igual y vamos a decir, si la respuesta es igual a sí, quiere decir que la persona tiene carnet de conducir. Entonces, si la respuesta es un sí, el gato nos va a decir felicitaciones. ¿Sí? O podemos poner genial. En el caso que la respuesta sea no, es decir, el no es distinto del sí, entonces la respuesta lo que nos va a decir, uy, lo pusimos otra vez mal, ahí vamos a decir es hora de que saques uno.
Bien, entonces, ahora construido esta estructura, vamos a apilarla debajo del preguntar. Y si se fijan, vamos a tener un sí adentro de otro sí. Eso en programación se denomina sí anidado. Vamos a probar con todas las variantes. Vamos a poner nuestro nombre. Vamos a decir nuestra edad. Nos va a decir, ¿eres mayor de edad? Y nos va a decir que nos pregunta, ¿tienes carnet de conducir? Vamos a decir que sí. Y nos dice, felicitaciones. Si volvemos a correr, ponemos otra vez el nombre, ponemos una edad, por ejemplo, otra vez volvemos a poner lo mismo, eres mayor de edad, y le vamos a decir ahora que no tenemos un carnet de conducir. Y nos dice, es hora de que saques uno. Así termina el ejemplo, en este caso bastante sencillo, en lo que es un diálogo interactivo para realizar juegos del tipo preguntas y respuestas.